Bueno, muy bien, vamos al último bloque. Nos queda la causa disciplinaria como suspensión iniciativa del empleador. Me remito a lo que se va a analizar en estos material de apoyo en el tema de derechos y deberes de las partes o poderes del empresario. Y únicamente agrego como una suspensión válida, reconocida por la doctrina y la jurisprudencia, la suspensión cautelar o precautoria, que es aquella suspensión que se hace que no tiene una reglamentación legal, que se realiza a los fines de que el empleador establezca, investigue eventuales incumplimientos de sus trabajadores y para finalmente establecer responsabilidades y sanciones en el caso de corresponder. Bien, el punto 6, entramos en las suspensiones dispuestas por iniciativa del trabajador. Acá tenemos una primera, licencia sin goce de sueldo, que no carece de previsión normativa a nivel ley de contrato de trabajo, porque bien puede estar prevista en un convenio colectivo de trabajo, ¿no? Una determinada cantidad de días que el trabajador tenga para trámites o para capacitación, etcétera, etcétera, o incluso por reglamento interno de la empresa o acuerdo individual. Esto puede existir. Licencia sin goce de sueldo, entonces, es eso, una licencia sin goce de sueldo, y es una forma válida de suspensión. Luego está la abstención deliberada del trabajador de su obligación de estar a disposición del empleador para realizar tareas. Acá hay dos posibilidades. Una es, digamos, el derecho de retener tareas del artículo 75 por razones de riesgo en la salud o eventual violación a la normativa de seguridad e higiene en caso de riesgo inminente, en caso de que el empleador debidamente intimado por la autoridad administrativa no realice las tareas que corresponden. Bueno, hay una serie de previsiones que tienen que ver con el cuidado de la salud del trabajador. En ese caso, el trabajador cuenta entonces con el derecho de retener tareas. Luego hay la otra forma de retener tareas, la otra forma válida, es frente a incumplimientos de las obligaciones del empleador, y esto se ha asociado a una aplicación del principio de excepción de incumplimiento contractual, y esto también ha sido considerado válido por la jurisprudencia y también por la doctrina, que admite que el trabajador pueda retener tareas frente a los incumplimientos del empleador, por ejemplo, en el pago puntual de la remuneración. También hay una suspensión de ciertas obligaciones del contrato de trabajo, en este caso también de alta intensidad, de prestar el servicio, como de percibir la remuneración, en caso de que la mujer trabajadora se acoja al periodo de excedencia del artículo 183 de la Ley de Contrato de Trabajo, en que tiene, como se ve o han visto, aplicación tanto en el caso de, digamos, tras la maternidad, o en el caso de cuidado de hijo enfermo menor de edad a su cargo. También hay otros supuestos de suspensión a iniciativa del trabajador, es los artículos 215 a 217, por el desempeño, en el primer caso, de cargos electivos de orden nacional, provincial o municipal, que obligue al trabajador a dejar de prestar servicios. El empleador tiene la obligación de guardar, hacer reserva del puesto de trabajo hasta que finalice el mandato, luego de lo cual tendrá hasta 30 días para reincorporar a ese trabajador. La previsión determina que todo el tiempo que el trabajador cumpla este cargo electivo del artículo 215, va a ser considerado
a los fines de la antigüedad, como, digamos, va a computar como antigüedad a todos los fines que prevea la ley, estatutos profesionales, convenciones colectivas. Si el empleador, vencido el mandato, no reincorpora al trabajador o lo despide, le corresponderán las indemnizaciones por antigüedad preaviso. Esto es lo que determina el artículo 216 de la Ley de Contrato de Trabajo. Luego, también el artículo 217 habla del desempeño de cargos representativos, cargos electivos o representativos, ¿no? Se trata de eso. Sí, está en el título. En asociaciones sindicales con personería gremial. Con personería gremial o en organismos o comisiones que requieran representación sindical. Por ejemplo, hay el banco hipotecario tiene una representación sindical. Bueno, el trabajador que está destinado a prestar servicios ahí va a tener que cesar en su desempeño como trabajador asalariado, ¿no? Y en ese caso, bueno, aplica el artículo 217, que al igual que lo establece el artículo 205 para cargos electivos, implica la obligación del empleador de hacer reserva del puesto de trabajo, de computar ese periodo como antigüedad, y la obligación de reincorporación al cese de este desempeño, con plazo máximo hasta 30 días. Pero con digamos, acá la ley, el artículo 217, remite a la protección de la ley sindical, que establece la tutela del representante gremial, y es más intensa, porque no puede, digamos, tiene otras garantías propias de los representantes sindicales, de la ley 23.551. Luego tenemos suspensiones por causas ajenas a la voluntad de las partes, y acá están las enfermedades y accidentes inculpables, del artículo 208 a 212. Esto lo van a ver en otra clase de este material de apoyo. El servicio militar y convocatorias especiales del artículo 214, también en servicio militar hoy por hoy no existe más, pero sí hay convocatorias especiales que pueden llegar son actos de autoridad, ¿no? Como por ejemplo ser un funcionario o integrar una mesa en las elecciones, ¿no? como presidente de mesa en un acto electoral, eso es un acto de autoridad, y en ese caso el trabajador, ¿no? Se suspende su obligación de prestar el servicio. También aplica el tiempo que está desafectado por una convocatoria especial. En este caso se computa la antigüedad, hay obligación de reincorporar, exactamente igual que en el caso del desempeño de cargos, por ocupar cargos selectivos. En supuesto de quiebra del empleador, bueno, el artículo 196 de la Ley de Concursos y Quiebras, 24.522, establece que el contrato de trabajo se suspende, ope legis, y el contrato queda suspendido en el supuesto de quiebra, que es el desapoderamiento, ¿no? A los fines de la liquidación de los bienes de la empresa. El contrato de trabajo se suspende, y eso a fin de que el síndico decide y proponga al juez de la quiebra la posibilidad de la continuidad de la actividad empresaria, al solo efecto de que no se desvalorice su precio como empresa y en sus diferentes partes.
Esos 60 días son para eso, para que se decida o no la continuidad a los fines de su realización, y el síndico va a proponer quiénes y en qué tareas, quiénes de los trabajadores podrían continuar trabajando, y hacer la propuesta al juez. Este plazo de 60 días, por supuesto, no computa para la antigüedad, ¿no? Y el contrato de trabajo, si no se trata de un trabajador que es recontratado, entre comillas, para continuar prestando servicios en la empresa, la fecha de extinción se retrotrae a la fecha de declaración de quiebra. El supuesto de arresto del dependiente, artículo 224, es una norma, ya la trato acá. Puede haber, bueno, digamos, lo puse como a causa ajena porque digamos, la denuncia que hace el empleador, en teoría, responde a la conducta que configuraría un delito por parte del trabajador y no su propia decisión, pero bueno, es discutible, es difícil, ¿no? Pero básicamente el artículo 224 tiene dos párrafos, es de aplicación un tanto restrictiva. El primer párrafo se refiere a cuando la suspensión se origina en denuncia criminal efectuada por el empleador, y si esta es desestimada o el trabajador imputado sobreseído provisorio definitivamente, el empleador, deberá reincorporarlo al trabajo y satisfacer el pago de los salarios perdidos durante el tiempo de la suspensión preventiva. La suspensión preventiva. Salvo que el trabajador optase, en razón de las circunstancias del caso, por considerarse en situación de despido. Es un supuesto de aplicación prácticamente inexistente. Es una norma un poco anticuada porque, digamos, no existe el sobreseimiento provisorio, no contempla el caso de prescripción de la acción penal, y tampoco el del caso de la probation, ¿no? La probation muchas veces se negocia el imputado con el fiscal, y proponen al juez la realización de alguna actividad que de alguna manera cumpla o haga cesar la acción penal. Esto no es, por supuesto, no es condena ni tampoco sobreseimiento. Entonces, bueno, ahí queda un poco, digamos, sin previsión normativa en términos del artículo 224. Ahora, a uno le suena un poco extraño que el empleador acuse criminalmente a su trabajador y el contrato subsista, ¿no? O sea, la acusación misma, por un lado, por el otro, es justa causa del despido. Si el empleador acusa con razón, será justa causa del despido. Si el trabajador es falsamente acusado, también es justa causa de denuncia del contrato de trabajo, en los términos del artículo 246. Después está la denuncia por parte de terceros, y si se diese, en ese caso, la privación de la libertad del trabajador, eso suspende el contrato de trabajo. Lo que establece en este caso es que el empleador, digamos, cuando finalice la privación de la libertad del trabajador, no estará obligado a pagar, o sea, está obligado en principio a reincorporar a ese trabajador, y no a pagar remuneraciones por todo el tiempo que dure la suspensión, salvo que se tratara de hecho relativo producido en ocasión del trabajo, ¿no? También es una norma que no se aplica. Fíjense, ¿qué pasa si hay una denuncia criminal en contra del trabajador y no se diese el caso de la privación de libertad del trabajador, que el trabajador continúe procesado, imputado de un delito y libre? Y más cuando ese delito pueda tener alguna conexión con la tarea desarrollada. En el caso que da el profesor Osvaldo Magaloni en el ciclo de Derecho Abierto, ¿no? El trabajador acusado de abuso deshonesto y que es profesor de un instituto, ¿no?, secundaria, no primaria. Bueno, bastante difícil, acá no hay ninguna. Por eso se
se dice que tiene una aplicabilidad, una aplicación prácticamente nula. ¿Y qué pasa si el trabajador es denunciado criminalmente y, bueno, cumple la condena, ¿no? ¿Qué pasa con el contrato de trabajo? Tampoco acá no se da una respuesta. Y bueno, es una norma de difícil aplicación. Vamos ahora, por último, las suspensiones por licencias especiales. La ley, en el artículo 158 a 161, las enumera. Son bastante, digamos, no tienen una finalidad distinta que en algunos casos mero papelerío, porque son muy escuetas, ¿no? Por nacimiento de hijo, 2 días corridos. Esto no tiene que ver con la licencia parental, por supuesto, tiene únicamente que ver con realizar los trámites de inscripción, por lo menos hasta como se hacían hasta hace poco tiempo, por fallecimiento de hermano un día, por matrimonio 10 días corridos, bueno, eso es más generoso. Para rendir examen, 10 días por año calendario, que hay una prescripción, artículo 161, establece qué tipo de examen, de qué carrera, qué curso, qué plan de enseñanza se debe tratar, artículo 161. También puede ser estas licencias especiales, y suelen ser, ¿no?, ampliadas por convención colectiva o por reglamento de empresa, incluso por acuerdo individual, se puede pactar licencias especiales. Bueno, con esto finalizamos entonces el capítulo dedicado a las suspensiones. Muchas gracias.